Francisco, si me haces favor. Buenos días a todos, con el gusto de saludarles. Nos encontramos hoy en la emblemática Escuela Secundaria Técnica número 30, a quien agradecemos su hospitalidad para poder transmitir en esta sesión de trabajo. Maestro ingeniero Herminio Figueroa y a la maestra Mari Falfán, la subdirectora, y estamos efectivamente aquí el equipo técnico pedagógico, compañera Dulce Aide Sandoval, la compañera Crisalia Ramos Telles y la maestra Paulina Vázquez Alvarado. La intención es precisamente el trabajo, bien lo decía el maestro Casimiro, con respecto al examen federal de Mejor Edu y al examen de las condiciones de aprendizaje, que es el examen estatal. Si empezamos con la presentación, maestro Víctor, por favor. Les voy a pedir, vamos a dividir en dos momentos. Explicaremos primero lo que es el examen federal de Mejor Edu, si nos vamos a una ronda de preguntas y respuestas, y posteriormente nos iremos al examen de condiciones de aprendizaje, el estatal, para poder establecer lo mismo, y al finalizar esa parte, las preguntas y respuestas, para poder despejar todas las dudas y acompañamiento que podamos hacer. Como les decía, pues era la evaluación diagnóstica formativa para las alumnas y alumnos de educación básica de este ciclo escolar 2022-2023. Avanzamos, Vic. Y en la agenda de trabajo será la bienvenida al encuadre, la prueba federal de Mejor Edu, el uso del sistema de captura y calificación, de la evaluación diagnóstica para los alumnos y alumnos de educación básica, la prueba estatal de condiciones de aprendizajes, el cuestionario de condiciones para el aprendizaje de las y los aprendientes de educación básica y media superior y el uso de captura de cada uno de ellos. Y las dudas y comentarios de acuerdo y compromisos que saquemos de esta reunión. Siguiente. Voy a dejar el micrófono a la maestra Aide, quien dará el previo con respecto a esta evaluación. Buenos días a todos. Bueno, como lo comentó el maestro Francisco, voy a dar inicio a explicar, digamos, como el contexto de las evaluaciones. Este contenido refiere específicamente a, bueno, a 3 momentos, en específico 2, pero bueno, desde la dirección académica nos hacen conocimiento de la información que estamos mencionando en este momento. El primer momento es justo ahora, del 5 al 15 de septiembre del 2022, que refiere a las evaluaciones de educación básica. El momento 2 es algo que cambió debido a que el ciclo escolar pasado pues no hubo esta continuidad o este contraste de información, entonces se va a hacer un segundo corte de dicha evaluación del 1 al 10 de febrero del 2023 y dejan abierto la posibilidad para que, o sea, de manera opcional, se pueda hacer un momento 3 como valoración al final del ciclo escolar. En una reunión con los supervisores justamente se comentó esto, ¿no? Que pudiera ser importante el hecho de que la información se contrastara de cómo empezó el ciclo escolar y cómo entregamos a los aprendientes. Adelante, Víctor. Bueno, estas evaluaciones justamente forman parte de una estrategia estatal, pero no solamente estatal, sino federal. Entonces, bueno, la Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla, justamente con la intención de garantizar el derecho a la educación y como parte de un programa integral que ellos llaman Evaluar para Aprender, la ética del cuidado y la atención a la diversidad, y acuerdo con los nuevos acuerdos de la nueva escuela mexicana, específicamente el artículo 18 de la Ley General de Educación, proponen justamente dar continuidad a las acciones emprendidas del pasado ciclo escolar, como tal lo mencionó el profesor Casimiro y el maestro Francisco, que justamente hace un año se realizó la prueba estatal de condiciones para el aprendizaje, pero digamos, dándoles mejoría a algunas
dándole mejoría a algunas acciones que se llevaron a cabo y que, bueno, pudieran mejorar. Entonces, bueno, es que se retoma esta prueba con algunas soluciones a estas áreas de oportunidad. Pone énfasis en el aprendiente como un sujeto de todas las dimensiones, cognitivas, cívicas, morales, y perdón. Vic, no te escuchas. Voy a silenciar a todos, es mejor, y recuerden apagar sus micrófonos, maestros, a menos de que sea una participación. Gracias. ¿El 1? En una pregunta esto es lo que viene, y en la otra. Gracias, Vic. ¿Pudieras presentar de nuevo? Gracias. Y bueno, justamente tiene la intención de identificar todas aquellas condiciones emocionales, físicas, sociales, morales y éticas que se viven y experimentan, que viven los aprendientes. Entonces, con base en esta información es lo que se sustenta dichas evaluaciones. Adelante, Vic. Bien, entonces el propósito general de esta evaluación o de este programa es justamente favorecer la toma de decisiones en los colectivos docentes al inicio del ciclo escolar para brindar un mejor acompañamiento en la trayectoria educativa de los niños, niñas y adolescentes basado en los resultados de la evaluación diagnóstica integral de las y los aprendientes. Este es el propósito general del Estado. Ahora, en la siguiente diapositiva, Vic, vamos a poder identificar los propósitos específicos. En ella, bueno, tenemos que es valorar los aprendizajes a fin de identificar los apoyos que ellos requieren para favorecer los aprendizajes durante todo el ciclo escolar que habrá de cursarse. El segundo es identificar de forma detallada las condiciones, circunstancias y necesidades que experimentan los aprendientes en los procesos de aprendizaje. Por otro lado, proporcionar a los docentes herramientas para recuperar información que posibilite definir estrategias, realizar acciones orientadas a brindar un mejor acompañamiento al aprendiente y, por último, implementar estrategias desde un marco de adaptabilidad y aceptabilidad que favorezcan las trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia para garantizar el derecho a la educación. Y bueno, como pueden ver, estos propósitos específicos permiten no solamente la construcción de la estrategia de la escuela, sino, bueno, también a escala puede ir a supervisiones, direcciones de nivel y, bueno, por tanto, una estrategia estatal. Adelante, Víctor. Voy a ceder la palabra al maestro Francisco. Miren, empezamos con la valoración integral de los aprendientes dentro del Plan Estatal para el Diagnóstico. Va a ser la revisión y análisis de resultados después, la identificación de las y los aprendientes que requieran apoyo y en qué área, seguido por el seguimiento y avance, definir el tipo de atención estrategia, el plan de acompañamiento y el seguimiento y avance. Quiero comentarles que del reporte que ustedes hicieron al preguntar cuántos docentes estaban inscritos en el curso taller autogestivo de evaluación diagnóstica, tenemos que son 1,500 docentes de secundarias técnicas que se inscribieron al taller autogestivo. Esto es muy bueno, puesto que representa un aproximado del 40% de los docentes para poder establecer estrategias junto con estos resultados que ellos vayan aprendiendo en la mejora del mismo. ¿Avanzamos, Víctor? Entonces, la valoración integral de las y los aprendientes dice que se presentan los instrumentos que se han diseñado tanto a nivel federal como lo del Estado y valorar las distintas áreas de conocimiento que ya Dulce explicó, junto con las dimensiones de desarrollo y las condiciones de aprendizaje. Entonces, la educación básica en aprendizaje, lo que vamos a ver por Mejor Edu va a ser la lectura, matemáticas y formación cívica y ética este año. Y las condiciones para el aprendizaje, que es el instrumento de la Secretaría en Puebla, va a ser motivación y estrategias para el aprendizaje, barreras para el aprendizaje y la participación, habilidades socioemocionales, atención al cuerpo y la salud, pensamiento filosófico y humanista. Todo ello
va a completar el instrumento integral. Adelante, Víctor. Entonces, comenzaremos con la primera parte de lectura, matemáticas y formación cívica y ética, que va a ser la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, que es el Instrumento Federal de Mejoredu. Dentro de esto, que es los objetivos que hace un momento Dulce mencionaba, pues seguimos con ofrecer al personal docente una estrategia de evaluación que permite obtener un diagnóstico de los aprendizajes de las alumnas y alumnos al inicio del ciclo escolar, identificar los apoyos que requieren, las fortalezas, contribuir al diálogo entre maestros, maestras, generar estrategias de fortalecimiento en la práctica pedagógica para entenderlo a nivel grupal o individual y aportar la información, sobre todo en el Consejo Técnico Escolar, que contribuye al análisis de las fortalezas, áreas de oportunidad a nivel de grupo de escuela y sobre todo relacionarlo también con nuestro programa escolar de mejora continua. Entonces, las evaluaciones diagnósticas para la mejora del aprendizaje, les repito, va a ser en lectura, matemáticas y formación cívica y ética. ¿Cuál es el referente? Se determina un conjunto de aprendizajes fundamentales a partir de los aprendizajes esperados de los planes y programas de estudio. El nivel educativo va desde el segundo de primaria hasta el tercero de secundaria, es decir, nuestros 3 grados van a ser evaluados. Y el tipo de instrumento es de opción múltiple desarrollado por Mejoredu. Nos proponen, y esto los que están tomando el taller autogestivo vieron que únicamente se nos están dando como alternativas de aplicación del 5 al 15 de septiembre la opción A y la opción B, que eso también en la infografía que compartimos con respecto a los lineamientos que salieron el 30 de agosto, compartíamos que debe ser o imprimir el archivo en PDF de la prueba y las hojas de respuestas con los alumnos, o se propone descargar el archivo de la prueba en computadora e imprimir las hojas para el registro. Otra variante pues es proyectar la prueba con un cañón o dispositivo electrónico. Ahora los instrumentos traen hasta una rúbrica de evaluación y esto es algo muy bueno que permite ir garantizando cómo se va a poder ir evaluando y sobre todo cómo vamos a hacer ese análisis de resultados. Pero ¿cómo vamos a entrar? Las escuelas que son piloto por Mejoredu, son 17 escuelas de nosotros, pues bueno, ellos ya tuvimos una reunión previa y quizá tienen ya dominado esta parte, pero los que no, esta presentación se les va a compartir una vez finalizando esta transmisión. Entramos en el buscador, planeación diagnóstica. Y nos vamos a ir a donde dice Sistema de Captura y Calificación SCICD para Planea. Y tenemos que descargar ese sistema para captura en nuestro equipo donde vayamos a hacer la recopilación de datos y viene ahí los requerimientos mínimos necesarios para poder establecerlo de manera correcta. Entonces descargamos el apartado donde dice secundaria y empieza la descarga del sistema. Y nos va a aparecer esto. Una vez que ya le demos ejecutar, vamos a tener la entidad, vamos a meter nuestro clave de centro de trabajo y escoger el turno. Vamos a seleccionar el grado donde vamos a capturar, ya sea de primero, ya sea de segundo o ya sea de tercero, dependiendo cada uno de lo que pretendamos realizar. Entonces, una vez que tengamos esa captura y hicimos, ya lo vamos a mandar a la parte de importar. Y nosotros podemos ver también los registros de cómo podemos estar evaluando, partiendo de esto. Va a aparecer la tablita en Excel que vamos llenando. Y este es el cuadro donde van a vaciar los compañeros o compañeras el instrumento
para la plataforma. Lo van a ir llenando muy fácilmente, pondrán el grupo que pertenece, el número de lista, apellido paterno, materno, nombre, si es hombre, mujer, y en esa condición ir llenando los campos correspondientes para poderlo realizar. Y es de primero, de segundo o de tercero. ¿Me permite hacer precisión? Sí, vamos a hacer una precisión acá. Se nos fue comentado que es muy importante que se llene en una sola computadora, es decir, que no se hagan registros. Entendemos que la logística de las escuelas de repente es que una secretaria se encargue por grado, ¿no? Primero, segundo, tercero. Sin embargo, nos hicieron la precisión que para fines de que la base de datos sea correcta, entonces se llenen en una sola computadora los 3 grados. Ahora, por otro lado, también se nos comentó que, bueno, puede estar esto de reconocimiento de voz. Sin embargo, o sea, se le puede ir dictando las respuestas, sin embargo, se requiere que, bueno, el ambiente esté totalmente en silencio porque es muy sensible el reconocimiento de los sonidos y, por tanto, bueno, puede afectar los resultados como tal. Y, bueno, solo eso mismo. Sí, no permite respuestas duplicadas, hay que tener esa verificación. Y me va a lanzar a otro instrumento. Una vez que esté llenado, dice ahí, la hoja de Excel con los datos quedará guardado en la ubicación tal, que ahí mandemos de nuestro equipo, le vamos a dar aceptar. Y podemos darle ya el sentido de calificación para poder editar, ya sea por escuela, grupo. Dar clic ahí en el calificar y viene al oprimir el botón calificar, el sistema va a generar en automático lo que pretendemos realizar, ¿no? Te va a ir apareciendo ahí cómo va generando la calificación. Y miren, aquí por ejemplo nada más metieron 2 datos como ejemplo, ¿no? Y viene sobre cuál es la situación. Esto me permite volver a editar si me equivoqué en alguna respuesta o en el nombre del alumno. Es algo que se puede realizar. ¿Qué vamos a seleccionar? Si vamos a seleccionar que quiero ver lo de lectura, lo de matemáticas, lo de grupo, lo de escuela. En este caso nosotros pondríamos todos. Y así es como me sale de acuerdo a los indicadores, el de integrar formación y realizar inferencias, analizar la estructura de los textos o localizar y extraer información. Esto es con respecto a la lectura. Vamos a exportar ese archivo para poder tener toda la base que decía Dulce después de la captura de forma completa. Y aquí viene la parte interesante. Entonces, me da todos los archivos, pero si la consolidación tengo que juntar todo el archivo por escuela. Entonces nos dicen que debemos usar el control-C y control-V para copiar y pegar la información y evitar las respuestas dicotómicas para que se vuelva esto en notación científica y permita tener todo lo de primero de español, todo lo de primero de matemáticas, todo lo de primero de formación, de segundo, de tercero sucesivamente. La recomendación, vuelvo a insistir, lo que ya Dulce mencionó, es que se trabajara en una sola máquina para evitar esos procesos. Entiendo, y esa fue una duda del proceso federal, que son 700 alumnos en algunas instituciones, 850, y eso también les genera dudas sobre cómo se va a poder hacer. Si lo vamos a hacer en una primero, en otra segundo o en otra tercero, yo les pediría que cheque perfectamente cómo van a pegar el instrumento usando el control C y el control V para que no se pierda la información y sobre todo nos dicen que darle la valoración en este sentido porque lo que se deben copiar son los datos, más no en otras estructuras para poder establecer eso, ¿no? Y le vamos a tener que colocar cómo van a entregar ese Excel una vez que esté completo, pues con nombre y posición de la hoja. También nos piden que se evite el agregar filas o columnas o la información adicional, ¿no? Simplemente que sea seriado para poder establecer un sentido de mejor continuidad de los resultados.
Si le regresas, Vic, va a ser una acotación, Dulce, por favor. Bueno, otra cosa importante a considerar es que justamente se requiere un archivo por turno. Entonces, bueno, aquí las escuelas que son doble turno deben considerarlo. Otra cosa que también se nos mencionaba era justamente esto de, debe ser, o sea, no modificar el archivo de Excel por ningún motivo. Y bueno, específicamente a los supervisores, ustedes van a recibir la información de todas las escuelas que tienen a su cargo. Entonces, lo que deberán hacer, así como los directores fueron uniendo la información por grado escolar, lo que ustedes deberán hacer es unirlas por escuela. Entonces, lo que se requiere o lo que solicitamos es que después, inmediatamente después de que se termine una escuela, se pegue la segunda y así en sucesivo, para que a nosotros como nivel únicamente recibamos su archivo de supervisión, un solo archivo por supervisión. Entonces, bueno, quizá la base de datos sea muy grande, ¿no? El archivo esté muy lleno de información. Sin embargo, también nosotros a su vez vamos a tener que reunir la información como tal de toda la estructura. Y bueno, eso es únicamente más. Para realizarlo, pues saben que es del 5 al 15 de septiembre. Si avanzamos, Víctor. Solo que se nos está pidiendo que al supervisor se le entregue el 19 y 20 de septiembre, pero como no tenemos jefes de sector, nosotros estamos corriendo las fechas como un tentativo para que puedan tenerlo completo, a más tardar a la supervisión hasta el día 21, para que ellos también puedan hacer su ensamble. Ya dependerá de cada supervisor, la organización que tenga en cada una de sus zonas, porque nos los deberá entregar cada supervisor solo un archivo con todas sus escuelas de manera seriada para el día 23 de septiembre. Y nosotros estaremos remitiendo, tendremos que hacer la conjunción, ya nos cortaron, ahí está el 30, pero en realidad va a ser hasta el 29. Entonces, sí tenemos que generar todo el archivo de las 25 zonas escolares para poderlo realizar y conjuntar. Si me permite nuevamente, Vic, ¿puedes regresarle el anterior? Otra precisión importante a considerar tanto los directores como los supervisores es la manera en que van a nombrar el archivo. Aquí, como pueden observar, tenemos una indicación que dice, bueno, que diferenciar del turno vespertino al matutino en ambos turnos. Entonces, por ejemplo, como comparten la misma clave, entonces lo que se deberá de poner es un guión bajo. Por ejemplo, voy a leer el ejemplo de acá, dice 21DTV 0031B, que es la clave de la escuela, guión bajo vespertino. Entonces, al momento de entregar la base de datos del matutino, únicamente la clave, y si se entrega la del vespertino, entonces se le agrega guión bajo vespertino para poder hacer esta diferenciación. Y todos a su vez nos tendrán que entregar los directores, dependiendo si es vespertino matutino o únicamente un turno, nombrado así el archivo. El archivo de Excel deberá estar de esta manera, y las supervisiones, bueno, a su vez con la clave de supervisión. Ahora sí, Víctor, adelante. Otra más. Ahí, bueno. Aquí está la disponibilidad de dónde se encuentran los documentos, está la URL y quiénes son los contactos y seguimientos para el sistema de captura. Si alguien tuviera dudas, independientemente de que estamos nosotros, esto es directamente con los de evaluación educativa, con la doctora Mercedes Fabiola Moreno Benítez y todo su equipo para poder desarrollar este trabajo de la mejor manera. Los compañeros de las 17 escuelas que siguen el seguimiento federal, recuerden, y eso les vamos a enviar en su presentación, que aparte deberán integrar la plataforma Saber, donde debe el director poner correctamente el nombre de quienes evaluaron, y a él le va a salir el código con el cual va a tener acceso el docente, independientemente de que le llegue su clave al docente o se lo dé el director, pero sí les pido que la resguarden o tomen captura de pantalla o algo para que poder proteger esos datos. Entonces, porque es importante que el compañero realice los cuestionarios pertinentes y ellos todavía tendrán que subir de acuerdo al grupo
la situación. Sin embargo, en ese apartado de exportar, que ya les dijeron, no es necesario crear nuevos archivos, los va jalando en automático sobre la línea base que se tenga, ¿no? Y esto permitirá también tener cuidado en el manejo de datos, que es lo que ahora se pretende realizar. Hasta aquí vamos a hacer el corte con lo de Mejoredu. Yo vi que la maestra Lupita levantó la mano. ¿Cuál es su duda, maestra? Y luego el maestro Espadas, por favor. Muy buen día a todos, maestros. Sí, maestra. Mis compañeras de control escolar ya descargaron la plataforma y los grupos de segundo y de tercero. Ya hicieron la prueba y solamente aparece para capturar matemáticas y español. No aparece formación cívica y ética. No sabemos si cuando se terminen de capturar estas dos asignaturas aparezca la siguiente, pero ahorita no. Maestra, no sé cuándo hizo la descarga. Nos pidieron que tanto los exámenes a través de la reunión que se hizo con las 17 escuelas presionaron que se liberaran el viernes. Pero nos pidieron pero el sistema de captura sí nos pidieron que hasta hoy se descargara. Entonces yo le pido que borre ese sistema y lo vuelvan a descargar las compañeras, por favor. Ok, gracias. Sí, maestra. Maestro Espadas. Gracias, maestro Paquito. Compañeros, buenos días a todos. Era la misma duda, porque en algunos casos estamos trabajando todavía el curso con la plataforma piloto del curso de evaluación, pero tienes razón, hay que desinstalar para volver a instalar el actualizado el día de hoy. Gracias, Paquito. Sí. Y los programas alternos, ¿no? Miren, algunos traen como, le llaman ellos parches o cauches que ya traen. Si tenemos todo el sistema operativo, en automático lo jala, que fue lo que ellos nos manifestaron el día viernes, ¿no? Entonces yo sí les pediría que hasta hoy volviéramos a descargar y volviéramos a instalar todo. ¿Alguien más? Profe Paco, una pregunta. Sí, maestro. Ya tenemos definido la nomenclatura del archivo, pero ahorita que nos presentaron que va las pestañas abajo por grado, que dice calificada primero, calificada segundo, hay unas letras o números un poquito antes. ¿Es forzoso ponerlo o nada más con que diga calificada primero, segundo? Maestro Eric, si lo hacemos todo en la máquina correspondiente, por ejemplo, en su caso, una máquina para el turno matutino y una máquina para el turno vespertino, en automático le van a salir todas las pestañas, sin necesidad de, simplemente le vamos a dar calificar y sin necesidad de hacer, ir pegando o hacer más, ¿no? Nada más lo único que tendríamos que hacer es renombrar el archivo para el vespertino. Ah, ok. Pero, a ver, entonces pego del primero A al F, español. Y después pego matemáticas igual de A al F y formación cívica en la misma pestaña de primer grado. ¿Ese es el orden que va a llevar? Si no trabajamos en la misma máquina, de vaciar todos los grupos en la misma máquina, sí tendría yo que hacer eso, pero la recomendación es que sea en una sola máquina. Sé que es muy pesado porque ustedes de las escuelas con casi 900 niños, entonces se va a volver un tanto complicado, pero sé que lo pueden hacer. Entonces, si alguien se atrasa en el proceso de captura, yo sí les pediría nada más que nos fueran diciendo para ver cómo vamos solucionando o asesorando esto. Pero aquel compañero que descargó, no sé, en 3 máquinas y se le hizo A, B, ponían ese ejemplo, C, D, E, F, sí tendrían que tener mucho cuidado en cómo van a pegar los datos, porque entonces sí, maestro Eric, tendría yo que hacer el de lectura, una vez que termine, si hice A y B, ahí tendría que pegar el CD, tendría que pegar el EF, y lo mismo tendría yo que hacer con matemáticas, y lo mismo tendría que hacer con formación, pero tendría yo que partir de un archivo base. Entonces, yo les pediría
que fuera en una sola máquina correspondiente para poder establecer el sentido, porque en el Excel me marcan las respuestas A, B, C, D con respecto a lo que van saliendo, ¿no? Ok, entonces al utilizar, entiendo que al utilizar una sola máquina, en automático solo se van a ordenar toda la información. Sí, Víctor, ¿podrías poner donde sale ese Excel, por favor? Sí, claro, un segundo. Es la 30, por favor. Sí, por eso ahora mejor Edu decía que debemos establecer ese sentido de datos para poder establecer mayor viabilidad en los resultados, ¿no? Y que estos no fueran alterados. Porque también a los supervisores, cuando les reciban a los directores sus archivos, si maneja error, en automático está incompleto, quiere decir que no fue pegado adecuadamente, y eso generaría que, por decir algo, ¿no? Si la escuela 155 fuera con error la 156, la pegan bien, pero en automático todas las demás escuelas ya les genera el error del archivo, ¿no? Siguiente diapositiva, Vic, es donde está el Excel. Después de que le dimos exportar. Bueno, como se puede ver en la base de datos, tenemos en la columna J, dice respuesta de lectura. Luego en la columna K se ven las respuestas de matemáticas. Y bueno, ¿cómo no se deberían ver? Es así, ¿no? Respuestas dicotómicas de lectura, porque entonces no vamos a notación científica. Como en este año se agrega formación cívica y ética, entonces en la columna L deberían verse así las respuestas. Entonces, en atención a la pregunta que hizo, maestro, justamente no es que se haga como primero las respuestas de lectura y luego las respuestas de matemáticas, sino que si se da cuenta viene de forma horizontal, y entonces de dicha manera lo que sí va a ir bajando en vertical son los grados, ¿no? Por ejemplo, el A, luego el B y así, o sea, los grupos. Y en cada pestaña vamos a tener los grados, entonces voy a tener una pestaña para primero, segundo y tercero. Y bueno, esa es yo creo que con esto se responde la pregunta, ¿no? Que todos los grupos van a ir en ascendente y justamente las respuestas, bueno, van de forma horizontal por columna. Ok, entendido, gracias, muy amable. ¿Alguien más? Bueno, si no es así, avanzamos, Víctor, nos vamos con el documento estatal, que es el cuestionario de condiciones para el aprendizaje de las y los aprendientes de educación básica y media superior. Adelante. Este instrumento que lo pusimos ya en el Drive el día viernes, va a tener como propósito verificar las condiciones para el aprendizaje, mismos que nos ayudarán a este diagnóstico integral. Entonces, este instrumento que se presenta de la siguiente manera, dice la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, con base en los instrumentos para medir el aprendizaje de Prince, en Ramírez diseñó el cuestionario de evaluación de las condiciones de aprendizaje adaptado a las escalas establecidas en los contextos de cada nivel y modalidad educativa para coadyuvar en la toma de decisiones a favor de la permanencia y el desarrollo integral de los aprendizajes. Y viene aquí cuál es la finalidad, que es la de identificar las y los aprendientes de educación primaria, secundaria y media superior, sus condiciones de aprendizaje, conforme a las unidades de análisis, motivación, estrategias para el aprendizaje, barreras para el aprendizaje, la participación, las habilidades socioemocionales, la atención al cuerpo y la salud y el pensamiento filosófico y humanista. Entonces ahí te marca cómo vas a trabajar con el instrumento que sigue siendo de la misma manera que en la opción A o B, y los resultados pues los tendremos que capturar en un Excel que hasta el día viernes estaban haciendo correcciones y quedaron de enviarlo el día de hoy, mismo que subiremos y diremos al Drive donde compartimos los materiales. Entonces, la aplicación, lejos de que ahí hay una sugerencia,
Bueno, cada escuela tiene la libertad y la organización propia para desarrollar ese instrumento. Se marca que tengamos una recuperación estatal del 19 al 23 de septiembre. Entonces también tendremos que entregar este archivo Excel. ¿Avanzamos, Víctor? Lo mismo viene ahí en el ejemplo que aquí nos ponen. Bueno, ya viene categorizado cuál es la dimensión y el tipo de pregunta en donde va a estar cada uno de ellos, las instrucciones para poder responder y con la respectiva hoja de respuestas. Y este es el archivo en Excel que les va a llegar. Entonces marca donde vamos a tener que poner el nombre del alumno, el grupo, pero tiene ya unas celdas que al mismo tiempo de ponerle, por ejemplo, la clave de la escuela, la jala en automático y ya pone a todos los alumnos con la clave de la escuela, el turno, el grupo. Entonces, permite capturar. ¿Qué es lo que van a hacer quien vaya a capturar? Sí debemos tener, y está en la hoja, el NIA correspondiente de cada alumno, porque este instrumento sí me pide el NIA, pero para aquellos alumnos que vienen de otro estado o que no cuentan con un NIA, también hay que poner ahí en la opción de que no se tiene el NIA. Entonces, como es un instrumento de carácter estatal, va a tener un seguimiento muy particularizado para poder desarrollar cada una de las dimensiones correspondientes. Y a su vez, va a permitir, al igual que el archivo de MejorEdu, sacar, exponer, trabajar, solo que las gráficas de este instrumento son de carácter radial. Entonces, no sé si se acuerdan, yo lo asocié mucho cuando nos los presentaron, cuando una vez hicimos un programa escolar de mejora continua hace como 5 años, donde metías datos de tu escuela, formación y demás, y te salía el tipo de organización de tu escuela, y salía precisamente de carácter radial. Pues hoy este instrumento hace qué tipo de alumnos tenemos, bajo qué condiciones tenemos, y lo hace en ese carácter radial, donde te va a permitir también inferir sobre dónde vas a trabajar en cualquiera de los campos que te permita, si tienes más con barreras de aprendizaje, si tienes más en sentido socioemocional, o cómo lo vas a permitir trabajar. Y esto te va a llevar, porque también lo tendremos que exportar, lo tendremos que mandar en un sentido a la supervisión para que nos entregue. Entonces, tendrían que entregarse. Dicho instrumento va a tener una hoja previa o una pestaña de puras instrucciones. Entonces es importante que lean todas esas instrucciones para poderlo desarrollar. Confiamos que el día de hoy ya nos los hagan llegar y los subiremos al drive correspondiente. Y los mismos compañeros que llevan lo de evaluación de MejorEdu son los que llevan esta evaluación. Por lo tanto, también si tenemos alguna duda, independientemente de que nosotros estamos a la orden de ustedes, podemos generar también ese archivo. Pero sí les pediría que lean el apartado de instrucciones con respecto a cómo nos van a pedir cada uno de estos elementos. Bueno, y para complementar la información que se mencionó con antelación, justamente el instrumento está muy bien diseñado, porque, bueno, además de que tiene la hoja de instrucciones, también nos va como llevando de la mano con números, ¿no? Entonces, como podemos ver en la presentación, el número 1 dice, copia y pega la información generada por grupo. Número 2, filtra. Y así nos va indicando, o sea, básicamente es como un tutorial, ¿no? Otra cosa importante que, bueno, a nosotros nos hubiese gustado ya tener el documento para poderlo explicar su funcionamiento. Una cosa importante a considerar es que al momento de pegar los resultados de un grupo para llevar, digamos, la base de datos completa, ¿no? Para que ustedes a su vez lo entreguen a supervisión y los supervisores a nosotros, es importante la forma de pegado. Generalmente nosotros copiamos la información con control C, que es copiar, ¿no? O nos vamos al menú de inicio y de ahí elegimos el botón de copiar y bueno, copiamos los datos. En ese sentido, en el de copiar no hay ningún problema, no obstante, para el pegado sí es complicado, porque ustedes saben que al copiar en Excel tenemos diferentes formas de copiar, ¿no? Podemos copiar con fórmula, sin fórmula, con valores, solo los datos, ¿no? Hay un sinfín de posibilidades al momento de copiar.
Entonces, de igual manera, en el documento nos explica cuál es la manera correcta de hacerlo. Bueno, ahora lo voy a explicar, pero bueno, en el archivo se explica. Es copiar con valores. ¿Por qué? Porque todas las celdas anteriores estuvieron, bueno, les digo que este documento está como muy entrelazado, entonces está lleno de fórmulas cada celda. Cuando ustedes copien los resultados, deberán hacerlo desde la columna A hasta la columna, creo que es R o algo así. En realidad es una base de datos muy larga y la manera de pegar los datos es pegar valores. Ya se los explicará el mismo documento, pero eso sí es como una precisión que se nos hizo hincapié de explicarles, para que no se movieran los datos y justo debajo digamos, terminé primero A, bueno, justo debajo, sin dejar ninguna columna, ningún fila ni nada, debo copiar el siguiente dato para que, bueno, no se modifique el resultado de esto. Y bueno, también hacían hincapié en que una de las cosas que mejoraron de hace un año, que fue justamente esta base de datos, porque el instrumento era bueno y después de haberlo aplicado, bueno, ellos realizaron lanzaron, ¿no? Un cuadernillo en el que atendieron a la necesidad de barreras de aprendizaje y de motivación. Sin embargo, reconocieron que no fue como una muy buena estrategia y por tanto mejoraron, ¿no? Y lo hicieron de la mano con el Departamento de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública, y entonces trabajaron de la mano este documento y por tanto está muy, muy bien elaborado. Yo creo, maestro, si me lo permite, podemos hacer como un tutorial para irles explicando, a pesar de que aquí ya tienen como las instrucciones, en el momento de que nosotros tengamos el dicho documento, vamos a hacerles como un tutorial, porque la verdad sí hay algunas precisiones que deben quedar como bastante claras. Y bueno, no sé si quieran ver. Sí, vamos a hacer ese tutorial, independientemente de que volvamos a ponernos a las órdenes, pero sí también yo les pido que pegar valores sea así como que una frase que tengan ahí presente para quien vaya a desarrollar este trabajo y no cambie todo el demás sentido. También este documento tiene ya la función de irse autoguardando y esto permite ir manejando, de ponerle el número de filas porque te pide la cantidad de alumnos, pero si te equivocaste y eran 30 y le pusiste 20, con que corrijas 30, en inmediato te aumenta los demás, ¿no? Para ir colocando el nombre de cada uno de nuestros aprendientes, a ir manejando. No sé si exista alguna pregunta con respecto a esto. Maestra Susana, sí, estoy bien, Susana, sí. Esto de esta evaluación, el material, ¿cuándo estará disponible? O no sé si yo tengo mala liga porque me sigue apareciendo que está temporalmente suspendida la página. El día viernes subimos el drive y ahí pusimos 2 carpetas. La carpeta de Mejoredu y le pusimos, si no mal recuerdo, carpeta de estatal. Estoy aquí abriendo desde acá. Sí están abiertas, maestra Susana, dice evaluación estatal de las condiciones y ahí está el cuestionario. Entonces, si se remite al drive del mensaje de la junta de hoy, abajito viene el drive, ahí está el cuestionario. Ese ya lo pueden empezar a trabajar. Muchas gracias, maestro. Solo faltaría el Excel, que es el que vamos a hacer el tutorial para hacerles llegar. ¿Alguien más? No hay preguntas, maestro. Acabo de recibir un mensaje de la dirección académica donde ya en unos 30 minutos aproximadamente dicen que ya podremos consultar para descargar ese archivo. Entonces, trabajaremos con el tutorial y hoy mismo tienen el archivo correspondiente de este instrumento. Paquito, el maestro Espadas está levantando la mano. Sí, maestro. Paquito, pregunta, no sé si se me pasó o no está establecido, no lo recuerdo. El periodo de aplicación de la prueba.
Está dentro del mismo tiempo que Mejoredu, maestro, aunque en el instrumento estatal ellos están el 9. Entonces vuelvo a que es organización de cada escuela. Nuevamente tenemos los tiempos del 5 al 15 para poderlo desarrollar. Profe Paquito, bueno, no sé, salvo la mejor opinión, pero si ya físicamente revisaron los instrumentos que van a trabajar los chicos dentro de las aulas, es una carga temática bastante importante. Entonces, dar el espacio para aplicar, especialmente en escuelas que tenemos carencia de recursos, en este caso desde la electricidad, ¿no? Tener que mandar a imprimir, capturar toda esta información. El periodo de entrega de estos reportes, pues me parece que es un poco ajustado. No sé si hubiera posibilidad de abrir un poco más el periodo de entrega por estas condiciones, ¿no?, que tenemos algunas escuelas. Yo lo entiendo y el maestro Casimiro, de hecho, en la reunión de supervisores, hizo mucho hincapié en la importancia de realizar estos instrumentos. Y vuelvo a la organización de cada escuela para poderlo desarrollar y poderlo realizar de la mejor manera, ¿no? Y con ello, pues, insisto, cada escuela poder establecer ese mecanismo. ¿Alguien más? Paquito, tengo algunas preguntas en el chat. Sí. Sí. La entrega de tutoriales podría eficientar la entrega de productos. Lo que pasa Sí, adelante. Lo que pasa que pueden aplicar el instrumento y una vez teniendo la hoja de respuesta se puede hacer. De hecho, nos acaban ya de enviar el instrumento, ahorita lo estamos descargando y vamos a hacer un ejercicio en vivo, independientemente de hacer el tutorial, pero vamos a hacer un ejercicio, ya ahorita lo estamos descargando. ¿Cuál es la otra pregunta? La evaluación estatal, ¿cuándo la aplicamos? Bueno, eso ya lo comentamos, tenemos igual hasta el 15 de septiembre para poderlo realizar. Ok. Buenos días, no encuentro en mi máquina la manera de acceder al Drive comentado. ¿Podrán poner la liga en este medio? Sí, si la puedes, te la remito, Víctor, para que la Sí, en este escribas, momento la por favor. envío, sí. Ahí la del Drive, para que todos lo tengan. Y ahorita en unos minutos ya vamos a subir el... Perdón, maestro Paco, ya compartió el drive el maestro Arael Pérez Escalona. Ya está en el chat. Ok, gracias. Gracias, maestro Gracias, Arael. maestro Arael. Sí. Miren, ¿podemos compartir pantalla, Víctor? Sí, claro. Es que esta dirección de supervisión puede abrir. No, pero ese es el de eso. Entonces el de docente. Tendré. Bueno, es el que van a entregar por escuela también. ¿Qué puedo hacer? O ábrelo en línea. Educación básica. Voy a silenciar micrófonos nuevamente, Paquito, para que habilites el tuyo.
Víctor, ¿ya dejaste de compartir para que lo haga yo? Ok, totalmente. Lo puedes mandar desde ahí. Reducimos. Ya se ve, ¿verdad, Vic? Sí, Dulce, sí, adelante. Miren, este es el instrumento, dice evaluación diagnóstica de las condiciones para el aprendizaje. Dice, si al abrir el archivo aparece el mensaje advertencia de seguridad, los macros se han deshabilitado, pulse el botón habilitar contenido para iniciar el uso del archivo. No modifique la estructura del archivo. Seleccione la cantidad de aprendientes que desee evaluar. Lo que decía Dulce, viene como que muy de la mano. Oprima uno de los botones para indicar la cantidad del aprendiente a evaluar. Si oprime el botón equivocado, puede seleccionar el correcto y presionar nuevamente. 2. Registre la información del grupo evaluado. Clave de la escuela, turno, si pertenece al nivel de primaria o secundaria, bueno, no vamos a registrar lo de la extensión. Número de aprendientes a evaluar, capture o seleccione. Grado escolar, capture o seleccione el grado escolar. Grupo, capture o seleccione el identificador del grupo. Y capture los datos del aprendiente. Utilice letra mayúscula. Apellido paterno, materno, nombre completo y NIA. Capture la clave NIA del aprendiente. Utilice números, no deje espacio entre ellos. Si el estudiante no tiene clave NIA, escriba la leyenda. No cuenta con NIA. Capture las respuestas del aprendiente. Como estas son de acuerdo, totalmente de acuerdo, trae una valoración del 1 al 5. Entonces viene nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre. Califique. Oprima el botón calificar para obtener resultados del aprendiente, número de porcentajes alcanzados por escala y subescala, resultados del aprendiente, gráficos con descripción porcentual respecto a la valoración y escala y subescala. Guarde el archivo, tenemos que darle en este iconito que siempre se debe guardar, lo que les decía, para que puedo terminar un grupo, empezar el otro y esto se va de manera automática. Y a continuación se desplegará una ventana de diálogo que le permitirá seleccionar la ruta para guardar el archivo. Si lo prefiere, puede exportar la hoja de resultados para una versión portátil de la información dentro de dicha hoja a la parte superior izquierda del archivo y siga los pasos archivo, exportar, crear documento, ya sea en PDF o en Excel, publicar. Todo esto es lo que vamos a hacer. Ya viene la hoja de instrucciones y viene aquí, captura de respuesta. Entonces, si nosotros seleccionamos, vamos acá, vamos con un grupo, no sé, de 50, vamos a poner, un grupo de 50, seleccionamos ya. Clave el centro de la escuela. Es que está como solo lectura ahorita. Ah, sí, porque lo tenemos como solo lectura, sí. Bueno, vamos a dar la selección, vamos a poner el clave centro de la escuela, el turno, el número de aprendientes a evaluar, que serán en este caso los 40 o 50, dependiendo el grado escolar y el grupo. Una vez que hicimos eso, aquí van a venir los datos del aprendiente. Número de lista, apellido paterno, materno, nombre completo, lo que les decía del NIA. Al ponerle arriba la clave de la escuela, en automático se despega toda la clave de la escuela. El turno, lo mismo, al ponerlo arriba, se despliega todo lo del turno. Grado escolar, grupo, la clave de la supervisión y me van a aparecer los resultados con respecto a esto. Lo que Dulce les manejaba, que para copiar con el control C, pero darle, copiar valores, es elegir todo esto desde el número de lista correspondiente hasta la terminación de la cultura por la paz en la pregunta número 90.
Entonces ahí tendríamos que copiar y pegarlo, pero por valores. Y con eso ya nos da lo correspondiente. Y así tendríamos que hacerlo con cada uno de nuestros respectivos grupos. Para llenar las respuestas, por ejemplo, ya que tiene los datos de identificación del alumno, posteriormente viene la instrucción, capture las respuestas de los aprendientes en este espacio. Entonces, por ejemplo, vienen las categorías del instrumento, que es motivación y estrategias, y así en sucesivo hasta el final. Y viene, por ejemplo, el número progresivo de la pregunta, 0,1. Ahí no lo podemos hacer ahora por cuestiones de permiso del archivo, pero podemos escribir directamente, por ejemplo, si el alumno escribió 4, entonces podemos escribir con el teclado 4, o se va a desplegar una lista y desplegando la lista podemos elegir el número. Y así en sucesivo podríamos irnos respuesta por respuesta de cada uno de los alumnos y terminaríamos. Ahora, aquí lo interesante es que solamente estamos, lo que ustedes están viendo en este momento es una base de datos por docente, es decir, por grupo. Entonces, cuando nosotros le damos clic aquí en calificar, nos va a abrir otra ventana, o sea, en automático nos va a abrir otra ventana en donde, digamos, va a estar toda la base de datos de la escuela o del grado escolar o, en su caso, de supervisión, ¿no? Entonces, es importante darle clic aquí en calificar porque entonces nos va a aparecer las respuestas de todos los alumnos que aquí colocamos y justamente es aquí en el paso número 5 donde debemos pegar los resultados de todos los demás grupos. Intenta descargar. Mire, vamos a intentar descargarlo. Vamos a detener la presentación ahora y vamos a intentar descargarlo por otra forma. No te le digo. Maestro Librado, sí, lo escucho y luego también hay otra persona. Sí, claro. Buenos días, compañeros todos. Una pregunta, ¿hay alguna indicación muy precisa respecto a qué pasa si un alumno presenta una evaluación, pero por cuestiones personales no atiende, no responde las siguientes evaluaciones? Es decir, lo ideal, si tengo 40, pues en un grupo tendrán que responder los 4, pero ¿qué pasa si algo sucede? ¿Alguna indicación? Lo que nos dijo la doctora de planeación es que si hay un alumno que, ejemplo, no contestó matemáticas en Mejor Edu y se presentó solo en español, tendremos que tener durante todo ese tiempo para poderle realizar el examen correspondiente. Entonces pasaría lo mismo con el de condiciones de aprendizaje, sí, salvo sí, que el alumno no haya presentado, por lo que usted acaba de decir, maestro sí, Librado, que no sí, se presentara el alumno durante todo este tiempo o no se haya inscrito, entonces él propiamente no aparece dentro de nuestra base de datos. Sí, sí, se presentan casos así que tenemos 15 días para volver a aplicárselo. Aquí la situación es de que en esos 15 días no asiste y entonces se iría incompleta la información. ¿Qué procedería en ese caso? A lo mejor está mal que yo lo diga así, pero sí, como el sistema no lo va a detectar, maestro Librado, mejor no se coloca al alumno. ¿No se coloca? No, porque no me va a permitir valores que no estén completos. O sea, el Excel no puede ir con valores intermedios. Tiene que ir. Es decir, si tengo 40 en el A, tendrá que haber presentado los 40 alumnos las 4 evaluaciones. De no ser así, ¿se elimina? Si falta alguna evaluación. Sí, porque no lo va a procesar. Yo tendría que llevarlo todo. Si no, no representa. El sistema hoy está muy lineal en ese sentido, no te va a permitir avanzar. Y por ejemplo, con ese alumno que le falte, no sé, de sus escuelas, voy a decir un ejemplo, la 80, sí, y luego le seguiría la otra escuela, en automático le echa a perder todo su archivo, maestro.
Perfecto, entonces tendrá que ser el 100%. Sí, maestro, de preferencia. O sea, el universo, desde el principio, si son 40, tendrán que ser los 40 de cada grupo en las 4 evaluaciones. Así es, ¿Sí? maestro. Sí. Bueno, gracias, Paco. Sí. Maestro Isidro. Maestro, buenos días. Buenos días, compañeros. Dos preguntas. La primera es la cuestión de si hay alguna indicación en especificaciones de equipos. ¿Por qué le comento esto? El ciclo escolar pasado, algunas instituciones tuvieron la problemática de que a la hora de la captura no se registraban todas las respuestas. Entonces, no sé si hay alguna recomendación por parte de la dirección para este tipo de situaciones. Y bueno, otra era la que ya acaba de comentar el maestro Librado. Ok. Maestro Vidal, 1, los requerimientos mínimos que pide para el de Mejor Edu, bajarlo, pero también pasaría algo curioso, en el estatal, no con Mac, no con Apple. Entonces está diseñado para lo sencillo, vamos a llamarlo así. Entonces aquel director que cuente con computadoras Mac o Apple, yo le recomendaría que fuera en algo más sencillo. Sin embargo, solo están pidiendo que fuera Windows 7 y Windows 10 y mantener el espacio necesario para poder realizar esa situación. Y en tu caso, por ejemplo, que van a conjuntar lo de toda la zona, sí tendría que venir entonces técnica 1 matutino, técnica 1 vespertino, después seguiría en orden progresivo la 30 matutino, 30 vespertino y así sucesivamente, pero con una escuela, lo que le decía el maestro Librado, te lo mande de manera incompleta o te mande con notación científica, el archivo ya marca error y entonces se los estaríamos regresando porque a nosotros eso no los van a regresar. Ok, gracias. La otra pregunta, perdón, rápida. En la cuestión de, como supervisión, ¿cómo vamos a entregar el archivo estatal? ¿Igual una sábana grande? ¿Vamos a hacer un copiado y pegado de todo? ¿O cómo sería? No, por escuela. Ahí es por escuela. Sí, ¿verdad? Ahí sí, el del estatal es únicamente una carpeta de la evaluación estatal por escuela, por favor. Ok, muchas gracias. Sí. De todas maneras, consulto tu pregunta. Es que hoy traen un Excel para el director, un Excel para el docente y un Excel para el supervisor. Entonces, todo esto es lo que van conjuntando. Entonces, tú tendrías que trabajar en el Excel de la supervisión. Sí, maestro, muchas gracias. Sí. ¿Alguien más? Bueno, en atención a esto del Excel por supervisión, si quieren voy a abrir el archivo que refiere a eso para que, bueno, no haya como duda. Y si se dan cuenta, bueno, igual tiene la pestaña de instrucciones. No obstante, aquí cambia un poco, justo porque dice copia y pegue la información generada por grupo. Entonces, es aquí donde se puede ver como la información que ustedes como información de la supervisión solamente van a copiar lo que las escuelas les remitan. Entonces, como el maestro mencionaba que tienen que copiar de la columna A hasta la última respuesta de la 90, entonces tendrán que ir copiando cada una de las informaciones por escuela, ¿no? Y aquí es importante en el tema de las supervisiones que tenemos el concepto de filtrar. ¿Quiere mencionar eso, maestro? Ok, y entonces aquí aplicar filtro podemos ver ya los resultados si es que quisiéramos filtrarlos y el concentrado se vería más o menos así. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo, justamente aquí no cambia nada, solamente que estoy viendo ahora los resultados. Tengo una columna más, pero un
una pestaña más en donde tengo el filtro. Y entonces en este filtro es donde se tendría que complementar toda la información de las demás escuelas. Este Excel que estoy mostrando, repito, es justamente el de supervisor, jefe de sector en su caso, y de nosotros como nivel. Entonces, digamos, será el resultado de las supervisiones, en donde tendrán que ir copiando uno a uno los resultados que tienen por escuela y a su vez, bueno, por supervisión. Entonces, si se dan cuenta, sí va a ser una sábana bastante grande la que se deberá entregar. Repito, aquí está el concentrado. Aquí en el concentrado, inmediatamente, por ejemplo, no me dejo escribir, pero inmediatamente de que yo terminara, por ejemplo, una escuela en la fila 9, tendría que colocar en la fila 10 la siguiente escuela, sin dejar ningún espacio ni modificar el archivo. De todos modos, viene como candados algunas columnas, pero sí es importante no cambiar a connotación científica ni hacer ninguna modificación en cuestión de filas o de columnas para que el archivo no se modifique. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Maestro José, adelante. Compañeros, disculpen, revisando el drive que nos hicieron favor de compartir en el chat, observo que solamente está la evaluación de primer grado. No sé si es correcto o es un error de mi equipo. No es el mismo instrumento, maestro, para los 3 grados. Si es de la estatal, de lo que me está hablando. No, Paquita, estoy hablando de la evaluación federal de Mejoredu. No están ahí las carpetas, ¿cómo se llama? Del Drive, abrimos Mejoredu y tiene secundaria primero, secundaria segundo, secundaria tercero. Entonces, si abrimos secundaria primero, vienen ahí todos los exámenes de lectura, matemáticas, formación, viene la rúbrica y la hoja de respuestas. Y lo mismo en segundo grado. En segundo grado viene la rúbrica, todo lo demás, y en tercer grado también viene lo correspondiente. Y en la carpeta que dice evaluación estatal ahí viene el cuestionario de las condiciones del aprendizaje. Entonces, sí está completo, maestro Espadas. Tienes razón, Paquito. Lo que pasa es que abrí un enlace que compartieron anteriormente y solo estaba primero. Pero no, ya mire, el que compartió nuestro Espino, ya lo veo y ya es correcto lo que dices. Está bien, tiene mucha razón. Sí, yo les pediría, miren, luego nos aceleramos y compartimos información. Algunos, en el afán de tener los materiales adecuadamente, y lo entiendo, para organizarse, pues se puso hasta con el gobierno del estado de Nuevo León. Entonces, yo no porque no pueda compartir antes, sino más bien esperamos la indicación de la dirección académica para poderles compartir los instrumentos. Entonces, pero si hay alguna situación de que no se pueda descargar o se pueda hacer, en inmediato comuníquense con nosotros para hacerles llegar la información de manera adecuada, ¿no? Y en un ratito ya les vamos a compartir ahí el Excel. Sí, Paquito, muchas gracias. De las condiciones. Ya verificando el drive que envió el maestro Espino, es correcto, está completa la información. Muchas gracias por tu atención, Paquito. ¿Sí? ¿Alguien más? El maestro Valentín. Sí, maestro Jorge Valentín. Maestro, buenos días. ¿Sí me escucha? Sí. Maestro Paquito, buenos días. Bueno, la duda, revisando los materiales del drive que acaban de subir, me son preguntas extra. En la hoja de respuesta, por ejemplo, en lectura son 39, pero maneja una respuesta complementaria. De igual manera, maneja otras. ¿Esas vienen en el Excel? ¿Cómo se van a contestar esas preguntas? Ahí está la rúbrica. Precisamente ahí viene el ejemplo de la pregunta abierta y ahí viene la rúbrica para poderla contestar. Y en el Excel también viene, bueno, ahí va a manejar la respuesta, ¿no? Okay.
Gracias, maestro. Sí. ¿Alguien más? Si no fuera así, nosotros quedamos a disposición. Cualquier duda tengan a bien hacérnosla llegar. No, sí, Paquito. Precisamente de las preguntas abiertas, una de las dudas recurrentes es cómo se van a registrar si no hay espacios para poderla registrar. No sé si me puedes ahondar en esta parte, por favor. La pregunta abierta, maestra, sí tiene ahí la rúbrica para poderla desarrollar y viene también como que en el apartado de lo que pretendemos hacer con eso. Sí viene también, vamos a compartir el Excel de las respuestas sobre este sentido para que ustedes vean hacia dónde tiene que dirigir, pero ahora esta es parte de lo nuevo que está poniendo Mejor Edu. Entonces yo les pediría que junto con los compañeros trabajaran muy bien la rúbrica para poder evaluar. Y bueno, creo que la duda que menciona la maestra es justamente dónde se va a registrar, ¿no? Quizá ahora no hay un espacio. Exacto. El espacio justo es en la plataforma que se va a empezar a descargar a partir del día de hoy. Ahí ya, bueno, fue la indicación que se nos dio que están las 40 preguntas más la pregunta abierta, entonces ya no son 40, son 41 espacios. Ahora no lo podemos ver porque el programa que teníamos, bueno, era justamente las versiones anteriores, pero sí en la plataforma va a venir ese espacio de la pregunta abierta. Y hay justamente en los documentos que se emitieron, hay cómo evaluar, ¿no? También hay unos materiales donde nos dicen cómo poder determinar los niveles de desarrollo y está del 0 al 3. Este material creo que ya se compartió, pero si no lo volvemos a compartir. Está en el Drive y justamente ahí se menciona, si quiere, bueno, ahora lo mostramos. El nombre es, déjenme compartir. En cualquier grado, ¿verdad? Sí. Esta rúbrica y justamente aquí rúbricas para valorar las respuestas abiertas de los estudiantes. Por ejemplo, estamos en tercer grado y está lectura, matemáticas y formación. Y justo aquí en la segunda hoja menciona qué nos dice cada nivel de desempeño de las rúbricas. Entonces está la escala del 0 al 3 y bueno, también nos sugiere una página complementaria. Y más adelante, por ejemplo, nos pone tal cual el ejemplo de lectura, que es una infografía, y luego cómo podríamos determinar el nivel de desempeño de cada una de las respuestas de los alumnos. Quizá esto, bueno, es un trabajo más detallado, más preciso, pero bueno, así es como nos pone el ejemplo del tercer año. Y en matemáticas hace exactamente lo mismo, ¿no? Es un ejercicio abierto en donde, bueno, se puede ver el nivel de desempeño a qué corresponde el 0. Tenemos el inciso A, ¿no? Y nos muestra el porcentaje de cada uno de ellos, y lo mismo con el inciso B. Entonces, de esta manera podremos determinar cuál es el resultado. Y lo mismo con la asignatura de formación cívica y ética, nos pone básicamente las palabras que podemos identificar en esta pregunta abierta y nos pone ejemplos de cuáles podremos considerarlo como respuesta correcta y el puntaje que le puede ser asignado a Entonces, pues básicamente aquí están las orientaciones. Este material, repetimos, está en la carpeta que compartimos de Mejor Edu y está primer grado, segundo y tercero. Y en cada uno de ellos tenemos el documento que se llama 2022 rúbrica secundaria 1 y así en sucesivo, ¿no? Secundarias 2 y tenemos otra vez el de rúbricas y tenemos el tercero como el que se mostró anteriormente. Entonces, en cada uno de los grados vamos a encontrar las evaluaciones. Por ejemplo, en este caso tenemos la evaluación de matemáticas con todas las preguntas, dependiendo qué modalidad se va a implementar en la escuela, si la modalidad A de imprimir el documento de PDF o proyectarlo, ¿no? Que es la modalidad B. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, yo aquí seleccioné la modalidad, Estas son las preguntas. La modalidad A, que es secundarias, y luego las abiertas están en otro archivo. Entonces, justamente se vería así la hoja de respuestas abiertas y cuando nosotros nos remitimos al Drive de cada grado, bueno, aquí tenemos la rúbrica y también tenemos esto que es la hoja de respuestas. Entonces, bueno, el Drive viene como muy completo
Estos materiales, lo único que hicimos fue, lo mismo está en la plataforma federal, solamente los ordenamos, por así decirlo, y bueno, vienen ya nombrados para que no haya confusión en cuanto a los materiales. Es importante que cuando entren a la página de Mejoredu también descarguen los tutoriales, pero aquel compañero que hizo, o ya algunos terminaron el taller de evaluación diagnóstica, esta parte ellos ya la conocen porque fue parte de su capacitación dentro de este taller autogestivo y puede funcionar. Les digo que nos reportaron que son 1,500 docentes los que de secundarias técnicas hicieron, ¿no? Y con ello, pues ir hablando de esto. No sé si alguien más tenga alguna duda. No hay pregunta. Maestro Casimiro, entonces nosotros terminaríamos este apartado, quedando a las órdenes de cada uno de ustedes y esperando los archivos correspondientes por parte de la supervisión escolar. Gracias, maestro Francisco. Gracias, maestra Dulce, por su apoyo en esta actividad. Veo que ha quedado suficientemente claro y sobre todo la disposición del equipo técnico-pedagógico de la Dirección de Secundarias Técnicas para dudas que haya en este proceso que se va a llevar a cabo. Pretendemos, con la ayuda de todos y todas, de los 153 directores, de los 25 supervisores, que este proceso salga como debe ser. Ya tenemos un buen avance de los cursos de evaluación donde Secundarias Técnicas se está destacando por ser uno de los niveles que mayores compañeros están inscribiendo. No se les olvide, por cierto, que ya se abrió el curso de educación de derechos humanos, de la Comisión de Derechos Humanos, que tiene también puntaje para los procesos de UPSICAM, como se los habíamos mencionado, compañeros supervisores, en la reunión de organización. Quiero robarles 2 minutitos para informarles, aprovechando que tenemos a toda la estructura. Miren, de los procesos institucionales que se están llevando a cabo para la adjudicación de direcciones y subdirecciones, hubo 2 procesos. El primero, el 4 de agosto, sin ningún problema. Pero el proceso que se dio el 26 de agosto, tuvimos algunas situaciones, aunque el nivel mandó la vacancia total, servicio profesional docente y recursos humanos ignoramos porque no ofertó todo lo que nosotros mandamos. En atención a eso, el día 30 de agosto dirijo un documento a la directora de recursos humanos, sé que no se va a poder ver, pero aquí está, donde le pedimos el por qué no se ofertaron todos los lugares que nosotros mandamos en la vacancia. Producto de ello, se ofertaron solamente lo que apareció y está, por ejemplo, la técnica de direcciones, solamente la técnica 32, subdirecciones, la técnica 1, una clave temporal, la técnica 50 vespertino, la técnica 115. Producto de todo esto, porque hicimos con copia a la subsecretaria, de decir, estamos sin directivos en algunas escuelas. Les informo oficialmente que el proceso del 26 de agosto se va a reponer totalmente. No los del 4 de agosto que ya llegaron y demás, no, solo los del 26 de agosto, en donde se van a ofertar como direcciones la técnica 32 de San Andrés Cholula, la técnica 78 de Zapotitlán de Méndez, la técnica 59 de San Francisco Cotlán, y la técnica 23 de Xochapulco, con claves definitivas, pero centros de adscripción temporales, como se les explicó desde la reunión del 15 de agosto a todos los compañeros. Y las técnicas 127 de Tolomatlán y técnica 73 de Huachinantla, con claves y centros de trabajo temporales. Asimismo, como subdirecciones, se van a ofertar la técnica 100 de Huixilán, la 65 de Xilotzingo, la técnica 2, turno vespertino, la técnica 32 de San Andrés Cholula,
la técnica 50 de Bosques de San Sebastián, la técnica 115, la técnica 5 de Zaragoza y una clave temporal en la técnica 1. Todo el proceso del 26 de agosto, insisto, se va a reponer y van a ser llamados los compañeros que están en lista tanto para acceder a las claves de director como a las claves de subdirector. Tenemos la promesa de que será en esta semana para que los compañeros de inmediato se incorporen a sus escuelas con el documento firmado por un servidor de manera temporal, que no requiere de oficio de presentación y el clásico recorrido para recolectar firmas, sino hasta que salga el nombramiento. Nosotros estamos haciendo lo que nos toca para que todos arranquemos como debiéramos. La instrucción del señor secretario es que el día 29 de agosto todo mundo debería estar en sus escuelas. Lamentablemente se están atorando algunas cosas ajenas a nuestra voluntad. Hablo de la dirección y les estoy informando oficialmente de este proceso que espero se lleve a cabo lo antes posible. Y finalmente les agradezco infinitamente, como siempre, su apoyo institucional, su puntualidad para estas reuniones que tienen como objetivo que secundarias técnicas sigan trabajando como nos ha correspondido siempre, con esa lealtad institucional de siempre. Para los compañeros docentes falta el proceso de admisión. Ese es el único proceso que se tiene pendiente. Insisto, el nivel ya etiquetó la vacancia en tiempo y forma, solo falta el proceso institucional que ya no está en nuestras manos. Pero ahí a los compañeros que nos han llamado, que le han llamado a la maestra Elsa, les hemos explicado qué es lo que ya va etiquetado ahí. ¿De acuerdo? Pues agradezco infinitamente su atención, compañeros, compañeras, supervisoras y supervisores, directoras y directores, todos los equipos técnicos pedagógicos de las supervisiones. Que tengan un excelente día. Gracias, maestro Francisco. La orden, maestro. Gracias a cada uno de ustedes. Excelente inicio de semana. Gracias, un saludo Gracias, a todos. buen día a todos. Felicidades, hasta luego. Adiós. Buenos días, hasta luego. Gracias, muy amables. Saludos. Saludos desde la Gracias. 36 de Zacatepec. Gracias Hasta a luego. todos, gracias equipo. Saludos, adiós. Buen día Gracias. y excelente semana. Frío se los mando. Buen día a todos, maestros. Un gusto enorme verlos. Saludos a Éxito todos. en este nuevo ciclo escolar. Excelente día. Fuerte abrazo. Bueno. Podemos cerrar. Buen día a todos. Buenos días. Buenos días. Gracias. Hasta luego. Gracias por todo. El maestro presidente. Gracias, compañeros. Gracias, equipo técnico pedagógico. Gracias a todos. Buen día. Muchas gracias a todos.